sido sinónimo incluso de denuncias de algo, ¿no? Esto lo vamos a mencionar primero. Uno de los más comunes es el hemangioma, dentro de los de los benignos. Más frecuente, que va a predominar igual que el anterior, predomina más en mujeres que en el hombre. Y es importante solamente saber la terminología. Cuando los tumores son mayores de 4 centímetros, hablamos de hemangiomas cavernosos. Y cuando son más pequeños, de hemangiomas capilares. Entonces, los dos tipos de hemangiomas son cavernosos y capilares. Lo que lo diferencia es el tamaño. Nada. Lo único que tengo que saber de tumores benignos. Más diferencia local especialista. Entonces, saber el nombre, porque cuando una vez se escucha ya que se está refiriendo, solamente para entender, ¿sí? Es el tamaño de los hemangiomas. No sé. ¿Qué se hace normalmente en los hemangiomas? Hoy en día depende del tamaño, entonces, sobre todo en los de mayor tamaño de los cavernosos, se está haciendo embolizaciones, como para tratar de solucionar el problema en algunos. Y en otros casos, cuando son pequeños, en los capilares, por ejemplo, no se hace absolutamente nada, no se toca, no se hace absolutamente, no traen ningún tipo de manifestación. Solo que en los grandes se hace eso, se está intentando ahora hacer la embolización como tratamiento definitivo y está muchas veces disminuyendo el tamaño y muchas veces se cura y desaparece con la embolización. Eso es para la radiólogos intervencionistas que están haciendo como tratamiento en caso de los hemangiomas. Excepcionalmente se hace un tratamiento resectivo, o sea, resecar, hacer segmentectomía o hepatectomía son excepcionales. Hoy en día ya con la embolización ya no se hace tratamiento prácticamente quirúrgico, ¿no? Eso es bueno. Después tenemos como segundo el adenoma hepatocelular, y uno de los tumores importantes es la hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal es un tumor que tengo que saberlo porque está muy relacionado con un problema hormonal y normalmente se da en aquellas mujeres jóvenes que toman anticonceptivos orales. Una de las causas de la hiperplasia nodular focal es pacientes que reciben anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque la primera sintomatología a veces de la hiperplasia nodular focal es la hemorragia, el hemoperitoneo espontáneo. ¿Ya? ¿Y por qué les decía que tenían que saber? Sí, porque uno ve edad fértil, dolor, palidez, ¿qué cosa era? Embarazo ectópico, y es lo primero que interpreto. Entonces vi una mujer joven totalmente pálida y por ahí es una hiperplasia nodular focal, tomaba anticonceptivos todo, y a veces en general las mujeres que toman anticonceptivos por no tomar o olvidarse alguna pastilla son los ectópicos que se producen, ¿no? Entonces uno cree que puede ser un ectópico. Los ingresan y lo peor es que ya ha pasado acá, ¿no? Les hacen una FANESTEN y anda a solucionar pues una FANESTEN el problema del hígado. Lamentablemente tienes que hacerle otra incisión y muchas veces le haces un amplio, porque agarras de él y entras por la mediana para poder, y si la placa tiene 18, 19 años, le arruinaste la barriga. Así es. Entonces, a veces uno tiene que elegir otra incisión, ¿no? Esto nos ha llevado a hace poco pasó esto, como una flaca joven, tenía 19, 21 años creo, para que sea menos vistoso y no sea tan feo su cicatriz, en vez de hacer una mediana yo le hice una subcostal, que era la única, pero la subcostal no es una incisión que ayude mucho para hacer los taponamientos hepáticos, pero a veces es bastante complicado. Por suerte se corrigió en ella, le hicimos un taponamiento de 20 minutos, en 20 minutos se dio, sacamos las compresas y lo pudimos cerrar y salió la paciente. Pero esa paciente le metió juicio a la ginecóloga que lo intervino porque se olvidó algo básico, ¿ya? Para hacer el diagnóstico de embarazo ectópico. O sea, vino en la ecografía y dijeron embarazo ectópico. El ecografista no sabía que existía la hiperplasia nodular focal, que es bastante común en la comunidad. Entonces lo entraron como un ectópico. ¿Pero qué faltaba para cerciorarse que es un ectópico? Porque la clínica me ayuda, pero falta algo importante, que era exactamente el examen de laboratorio. Y en este paciente no lo han pedido. Sí, fue un error grande, claro, y esto hasta ahora está en juicio. Hasta ahora está en juicio. ¿Sí? Y lo que uno tuvo que hacer fue en empaquetamiento,
mejoró con el empaquetamiento y después, bueno, le solucionamos. Pero ¿cuál fue el problema más grave? Por eso nosotros tenemos acá, nuestros médicos legistas a veces pueden ser nuestros peores enemigos. El informe de la doctora, de la médico legista, que lamentablemente es un desastroso, agarró y hizo que a la doctora el juicio continúe porque se ha podido archivar el caso. ¿Y saben por qué? Porque ella pone y dice paciente que fue intervenido 2 veces. Y nunca fue intervenido 2 veces porque la ginecóloga llamó en el momento de la operación. Es una sola intervención. Con 2 incisiones es otra cosa, pero es una sola intervención. Pero la otra no lo interpretó así. Pero fíjense lo que lleva, ¿no? Entonces, según ella, dice, el familiar que dice, que obviamente lo ha operado la ginecóloga, le ha dejado un mal estado general que tuvo que entrar al cirujano a hacerle otra operación, ¿no? Según el informe. Ese es uno. Y después nos friega todavía, en este caso me friega a mí, porque me pone que el cirujano, así pone bien claro y en grande luego eso, se ha limitado a poner compresitas. O sea, como si el empaquetamiento fuese, no sé, jugar tiros, trompos, no sé, ¿no? El empaquetamiento es un procedimiento que salva vidas. Claro, es un procedimiento de salvataje y ella lo pone, no poner compresitos, o sea, yo que no sé medicina cómo lo interpreto, como que le ha hecho una tonterita, le ha salvado la vida, es una estupidez, no, es una tontera. Claro, le has hecho entonces, lamentablemente cuando hay médicos que no son especialistas y hacen cursos, y cuando hacen cursos hay mucha gente que por el hecho de hacer un curso me creo que soy recontra especialista, ¿no? Y tengo la palabra, la ley. Y de acá la mayoría, no, que hasta ese momento, donde iban, por lo menos los que conocían, ninguno era especialista, como médico legista, todos con cursos. Y lamentablemente el curso no te da pues ser especial. Yo no puedo ser con mi curso de ecografía, ser más capo que el radiólogo especialista. El radiólogo especialista es más trome, de hecho que sí, ¿no? Yo con mi curso no me creé más, o sea, mejor que el otro. Pero hay gente que, acuérdense de la famosa bronceria, ¿no? Se les sube los humos de tal forma de que se creen lo más, ¿no? Y esto es lo que pasa. Y nosotros ya tenemos muchos problemas con determinada doctora que lamentablemente es vuestra docente, o era vuestra docente, que hace unos informes que para quemar la vida. Es terrorífica. Yo siempre les he dicho, uno de los informes grandes de ella, que hace poco pasó con el neurocirujano, que también terminaron peleándose, con todo el mundo se anda peleando. Y el neurocirujano informa con una tomografía en un paciente que tiene un juicio por agresión, ¿ya? Informa fractura frontal y no sé cuánto, con la tomografía, ¿ya? Y la médica legista no aceptó el informe del especialista, ella sin ser especialista, y pone, necesito radiografía de cráneo para determinar. O sea, es loco. Si la tomografía, que es un estudio mejor que te está demostrando, no puedes retroceder, pues, pero bueno, esta doctora retrocede. Entonces ha tenido que retroceder y pelear con esto. Entonces te hace así, lo mismo que a mí me dijo que he puesto compresitas y una estupidez lo que he hecho. Bueno, haría también al neurocirujano, que es otro especialista, ¿cómo va a hacer un examen, he hecho un informe con una tomografía? No, la radiografía. Entonces, y eso te lleva a juicio. Entonces, con ese informe, a la ginecóloga, ¿ya? ¿Qué ha hecho la familia? Obviamente la familia ha interpretado y el abogado ha interpretado, primero que le han hecho 2 operaciones, que ha puesto en riesgo la vida con la primera intervención, una. Y segundo, el cirujano le va a tener que llamar, ¿cómo, doctor? Usted no ha hecho casi nada por el paciente, lo ha dejado una cola fiscal cuando me he tenido que ir a hablar. Y le digo, cuando la ignorancia es atrevida, cuando uno no sabe y habla estupideces, termina en esta situación. ¿Sabe qué cosa es poner compresitas según lo que informa esto? Es salvar una vida, ¿sí? Y el salvar una vida, pues hay que hacerlo, hay que saber, y hay que tener conocimiento y hay que estudiar. Si usted no sabe todo eso, no puede hablar. Entonces, bueno, se quedó ya en la nada. Ahora ella sigue en juicio, bueno, a mí me sacaron, pero la doctora sigue en juicio, más que todo por la parte estética, porque la chica tiene 2 incisiones y obviamente está reclamando porque le han cortado 2 veces y en esto y toda la cosa. No, es una chica joven, parece que trabajaba en algo de modelaje y toda la hiperplasia nodular focal, acuérdense, ¿sí? Causa de hemoperitoneo espontáneo en
en pacientes que usan anticonceptivos orales. Tengan mucho cuidado. Entonces, en todo paciente que crean que es un ectópico, acuérdense que existe esta patología y que es bastante frecuente. Nosotros tenemos, este año por lo menos ha habido 10 empaquetamientos de causa espontánea hepática, por tumores hepáticos. Entonces, no es una patología tan rara como lo demuestra. Nosotros estamos viendo bastante frecuente, ¿no? Cuando hablamos de los tumores primarios malignos, en general va a haber los tumores como el hígado, hay diferentes tipos de células, ¿no? Va a tener diferentes tipos de tumores, pero en general todos se engloban en uno solo. Cuando yo hablo de tumor hepático, estoy hablando del hepatocarcinoma. Prácticamente estoy hablando todo eso, ¿no? Pero fíjense, hay epiteliales, carcinoma hepatocelular, hepatoblastoma, colangiocarcinoma, etcétera, etcétera. Todos los, y vamos a seguir, mesodérmicos, hemangiosarcomas, sarcomas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque no hay forma, en ese momento por lo menos, de determinar de qué estirpe celular es. La única manera va a ser, obviamente, con la biopsia. Pero lo malo de todos estos tumores hepáticos que todos terminan en lo mismo. ¿Y dónde terminan? Ahí. Alguien viene con su guadaña y se lo lleva. Ese es bien. Todos terminan ahí. No hay ningún tumor hepático que se salve, ¿sí? Incluso con, vamos a ver cuál va a ser el tratamiento, vamos a ver en qué termina, ¿no? Entonces vamos a hablar del carcinoma hepatocelular. Es el tumor común y hablar en general. Cuando yo hablo de un tumor hepático maligno, estoy hablando del hepatocelular, hasta no saber el estilo. De todos en general se engloban como hepatocelular. Llamado carcinoma primario de hígado o hepatocarcinoma, es exactamente lo mismo. Es un tumor maligno de origen epitelial, más común obviamente, nacido de las células parenquimatosas hepáticas. Es el más común. ¿Cuál es la epidemiología? Si nosotros miramos en distintos países, acá falta, ¿no? Hay en distintas razas, en Estados Unidos, en África, pero en nuestro país no es tan raro. Es bastante frecuente hepatocarcinoma en nuestro medio, ¿ya? Igual que los tumores de vesícula y de vía biliar que estábamos hablando. Que en otros países es raro, en nuestro país, acá en Cusco, no es tan infrecuente. ¿Cuál sería la primera causa? ¿Por qué se produce un hepatocarcinoma? ¿Cuál sería el causante más común? Dietas, alcohol. ¿Qué? La hepatitis. Y nosotros somos zona endémica de hepatitis. ¿Qué hepatitis? Sobre todo hepatitis B, que es la más común. Y nosotros somos en zona endémica de hepatitis B, sí. Y es por eso que nuestro tumor es bastante frecuente. ¿Dónde predomina más la hepatitis? Acá en el Cusco. Acá en el Cusco, Abancay. Y en Japón, en China. Está bien, está bien. Claro, así más o menos. No, más o menos estamos así similar. En el Cusco, la convención. ¿No? La convención es el lugar donde cualquier cantidad de pacientes con hepatitis B, y la hepatitis B un porcentaje menos mal, porque si no estaríamos todos fregados, ¿no? Terminaríamos todos en cáncer. Terminan en un cáncer, un hepatocarcinoma, ¿no? Van yendo primero por un paso que se llama la cirrosis, y después de la cirrosis termina en un hepatocarcinoma, ¿no? Bueno, fíjense, ahí está la cirrosis hepática. Entonces, la hepatitis B como la primera causa, pero otras causas de cirrosis también pueden terminar en un hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, la cirrosis en general es uno de los estadios, los pasos importantes para que termine en un hepatocarcinoma. Entonces, un paciente alcohólico puede terminar en un hepatocarcinoma, tranquilamente puede terminar. Un paciente con una cirrosis biliar puede terminar, ¿no? Que sea la hepatitis B como el número uno no significa que sea el único causante. Hay otras causas. Tenemos la hepatitis C, la aflatoxina que se usaba en algún momento también, que producía cirrosis y obviamente después hepatocarcinoma.
Drogas como los anabólicos, que son causa de hepatitis, y la hepatitis es el paso para, ¿no? Algunos estrógenos también pueden llegar a producir. ¿Qué otra cosa puede producir? ¿Qué medicamento puede producir cirrosis? ¿Algún medicamento que pueda producir cirrosis? ¿Eh? El paracetamol puede producir, más que cirrosis podría llegar a producir como parte de, el paracetamol es una de las causas de, claro, de hepatitis y también de insuficiencia hepática fulminante en muchos pacientes. Entonces hay que tener cuidado. La acetaminofeno, que es el famoso paracetamol, puede ser causante también de esto. De origen congénito. Las cirrosis congénitas, otra de las causas, ¿no? Hemocromatosis, déficit de hormona causas de cirrosis. Todas son causas de cirrosis que terminan en hepatocracia. Y la hepatitis B, lamentablemente, sigue siendo el primordial. Y a veces se lleva familia entera, ¿no? Yo tengo una prima, hermana, que era portador de hepatitis B, su esposo portador de hepatitis B, y de los 5 hijos que tuvo, 3 fallecieron con cáncer y fallecieron a los 3 con cáncer hepático. Su primer hijo a los 8 años, el otro a los 12 y el otro a los 13, son 3 jovencitos que se fueron a los 13. Y lamentablemente es una patología bien maligna, bien fregada. No vamos a ver en qué termina. Y sus 2 hijos ahora son portadores de hepatitis B, tienen los 2 mayores, pero todavía están vivos por suerte. No han terminado con el problema. Y ahí tenemos una imagen que es una vacuna. Es por eso que tenemos que hacernos vacunar. ¿No? Todos se han hecho vacunar acá, toditos. Nos acordamos, bien vacunados. Nos acordamos. Ahora viene incluso desde niños se están vacunando, ¿cierto? Ahora viene dentro de las vacunas que normalmente tenemos que colocar, pero antes no era así. Antes tenías tú como estudiante y vacunar. Se han puesto todas las 3 dosis. Las 3 dosis han hecho la vacuna completa. Entonces, que no pase, muchas veces. Nosotros tuvimos una campaña, yo la primera vez que me vacuné, hice las 3 dosis y las 3 dosis estaban vencidas. Me hicieron poner por gusto, porque al final cuando uno dona sangre se da cuenta. Entonces cuando doné sangre, no salía nada. Yo me vacunaba. Entonces acá me tuve que hacer otra vez el refuerzo en la campaña porque salía como si nunca me hubiese vacunado, ¿no? Entonces hay que hacerse con él, porque a veces pasa eso en las campañas. ¿Cómo da su diseminación o metastatiza un tumor hepático? Lo más común, que invada la vena porta o el mismo tronco, ¿no? Y las metástasis más frecuentes van a ser por vía hematógena. El órgano por vía hematógena del hígado, que es el siguiente paso, siempre va a ser el pulmón. Entonces, el pulmón puede ser un lugar. La glándula adrenal, que en este caso los tumores hepáticos dan metástasis por vía hematógena a la glándula. Hueso o meninges, por vía linfática, el páncreas, el mismo hígado. O sea, en el hígado puede haber un tumor y dar metástasis, y al final varias imágenes tumorales dentro del hígado que corresponden a un solo tumor primario que corresponde del hígado. O sea, ha metastatizado al mismo lugar. Puede ir a estómago, mediastino, cuello, etcétera, etcétera. Ha habido implantes de células tumorales cuando se ha hecho la biopsia, en los lugares de biopsia o en los trócares donde se metía cuando uno hacía biopsia por la paroscopía, y se han encontrado metástasis en esas zonas, ¿no? Entonces, la diseminación es bastante frecuente. ¿Cómo hago el diagnóstico?
lamentablemente, cuando hago el diagnóstico, muchas veces ya no puedo hacer casi nada en general, ¿no? Yo, los pacientes vienen con malestar general, dolor abdominal. Ahí tenemos un paciente, si uno se fija, está totalmente histérico, sí, caquéctico, no tiene nada de grasa ese paciente, está totalmente hueso y pellejo. Obviamente este paciente va a tener toda la sintomatología, anorexia, astenia, decaimiento, muy mal estado, ¿no? Muchas veces el tumor es palpable, se palpa a nivel hepático, y esto, como todo proceso digestivo, puede producir vómitos, y cuando tiene y ya está teniendo un problema y una alteración de la función hepática, podemos tener trastornos en la coagulación y por ende hematemesis, melena, e incluso puede ser una de las causas de varices esofágica por compresión de la vena porta, ¿no? Entonces todo eso podemos llegar a tener en un paciente con un cáncer hepático. ¿Qué voy a encontrar en el laboratorio? Y el laboratorio es importante. Con esto me acerco mucho al diagnóstico. Entonces el diagnóstico me va a dar la sospecha clínica por las condiciones del paciente que tiene un tumor agudo. Le pido un laboratorio. ¿Qué le tengo que pedir en un laboratorio? Para que el diagnóstico prácticamente lo tenga casi al 100%. Obviamente la biopsia siempre va a ser al 100%, pero al 99%. Marcadores. El marcador tumoral ideal, específico, porque uno tiene que pedir un específico, ¿no? Es la alfa-fetoproteína. La alfa. Obviamente voy a encontrar en el laboratorio, voy a encontrar anemia, porque el paciente está con hipoproteinemia, trastornos de coagulación, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos hablado en el laboratorio puedo encontrar, ¿no? Le pediré un hemograma, hepatograma, voy a encontrar alteraciones de las transaminasas por compresión, fosfatasa alcalina alta, obviamente, y la gamma GT alta, porque todo es a nivel de los colangiolos y las compresiones ahí en el esto. Estos van a estar muy elevados, y lo más importante, los marcadores tumoral, la alfa. Puedo pedir el antígeno carcinoma embrionario, no es específico, va a estar elevado, pero no es específico, no me dice si es de hígado o es una metástasis, no me ayuda. Pero la alfa-fetoproteína te determina que sí es de origen hepático, ¿sí? Porque yo veo una imagen y puede ser una metástasis, ¿no? Uno de los que da metástasis más frecuente es el tumor de recto, por ejemplo, a nivel esto, y da un solo nódulo, y yo digo, pucha, este debe ser un tumor hepático. La diferencia es que yo puedo resecar ese tumor, si es un tumor de colon, y solucionar el tumor de recto, por ejemplo, abajo, y el paciente tiene más sobrevida que si fuese un tumor primario hepático. Entonces tengo que saber si es primario o es metástasis. ¿Qué le pido? Radiografía simple. Primero, tórax, sobre todo de tórax porque da metástasis. Ecografía. La ecografía me va a dar una imagen sospechosa, o probablemente, si el ecografista sabe, tiene experiencia, todo, prácticamente me lo va a describir el tumor maligno. Muchas veces lo describo, todo compatible con tumor maligno. Una vez que tengo eso, ¿qué le tengo que pedir? Tomografía. Centeliograma hepático, si tuviese y estuviese a disposición, es algo que me va a dar para ver si capta o no y se tiñe bien el tumor o no. Pero todas estas imágenes, sí, o sea, ahí tenemos una, fíjense, es un tumor, este es en el lóbulo, en el hígado izquierdo, en el lóbulo izquierdo, un tremendo tumor, ¿no? ¿Y cuál sería el tratamiento? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Depende del tamaño. ¿Y cuál sería el pronóstico? ¿Qué creen? Cuando uno habla de tumor hepático. Depende del historial. Pronóstico, mal. O sea, hasta ahora hemos hablado de todos los tumores, todos son malos. No hay ninguno que... Hablamos de esófago, un desastre. Hemos empezado a hablar de vías biliares, ahorita no, de caos. Y este también. Se creía que en algún momento uno tiene un tumor pequeñito, listo, trasplante hepático. Listo, el trasplante hepático se soluciona el problema. La cura para el cáncer, para el hepatocarcinoma,
¿Cierto o no es cierto? Puede ser. ¿Se podría? ¿No? Todos los que tienen cáncer y tienen plata, ¿sí? Inmediatamente le hago un trasplante. No, tienen plata, porque sí es así. En el Perú, los que tienen dinero saltean todas las cadenas de los trasplantes, ¿no? Como el periodista, ¿se acuerdan de este periodista que le hicieron un trasplante? Pareció a Nicolás Luca. Bueno, este pata, por ejemplo, había una lista no sé de cuántos niños en esto de trasplante, y él obviamente por el dinero pasó a todos y justo le encontraron el hígado ideal, todo el ideal, y todos los que estaban debajo de él, caballeros, la tuvieron que chupar, ¿no? Entonces, cuando hay dinero, al toque de eso. Pero lamentablemente cuando se habla de cáncer, se ha demostrado que en los hígados trasplantados otra vez aparece el tumor. Y es por eso que se ha sacado de la lista de trasplantes al cáncer hepático. Antes estaba dentro de la lista de los trasplantados los pacientes portadores de cáncer hepático. Hoy en día ya no, porque se ha demostrado de que en menos de 2 años hacen otro tumor y obviamente tienen el mismo pronóstico. ¿Sí? El pronóstico es malísimo. No hay tratamiento ni quirúrgico ni médico que solucione el problema. Las hepatectomías derecha o izquierda que se hacen con fines prácticos para el cirujano tienen el mismo pronóstico. Antes, excepcionalmente, el tumor hepático te llega a los 2 años, ¿no? Y es lo que les ha pasado a mi sobrino. Mi sobrino dio una sola imagen pequeñita, chiquitita, ¿ya? Cuando uno lo ve, y en 2 meses ya tenía 4 imágenes, 5 imágenes, y así sucesivamente, hasta que después agarró y falleció, que fue el primero cuando tenía 8 años, el primero que falleció de su prima, ¿no? Y es mortal, y es triste verlos ahí porque no sabes qué hacer, ¿no? Se hace quimioembolización, se hace quimioterapia, tratando de mejorar, pero todos a la larga tienen razón. Los pronósticos a largo plazo, con una terapia quirúrgica y con quimioterapia, no superan los 2 años de sobrevida, ¿sí? Y cada vez se van viendo. Son terribles. Ahí tenemos otra imagen sugestiva de que podría ser. Resonancia, arteriografía es importante para ver si es de origen vascular o no. La arteriografía va a determinar si es un hemangioma, porque es importante el pronóstico, ¿no? Y existe una estadificación. Tumor, es la estadificación de Okuda, ¿no? De acuerdo, y tiene un puntaje. Nosotros vemos tumor menor de 50%, mayor, y tiene ascitis, y tiene la albúmina, la bilirrubina. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Simplemente para decir que se va a morir más rápido que el otro. En general no sirve para nada. Yo en este tipo de clasificación, la clasificación que es el TNM, de acuerdo a Alex, pero las clasificaciones yo siempre he estado de acuerdo, no sirven, y creo que uno se tiene que aprender cuando vas a curar a alguien. Porque si yo llego de este estadio, paso como vamos a ver en el estómago, que es básico, básico, importante, la estadificación. Eso sí lo tengo que saber de memoria, bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque puedo salvar la vida del paciente. Pero con este paciente que tiene ascitis, cualquier cáncer que sea, sinónimo de muerte. Así de simple es. ¿No? Ahí tenemos 0 puntos, 2 puntos, 4 puntos, le hacemos el TNM, perfecto. Al final, el paciente siempre termina en el cementerio. Ahí tenemos el TNM, menos de 2 centímetros, mayor de 2 centímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Llenar el libro. Todos terminan ahí con la calavera. Siempre, siempre. Todos, no hay uno que haya sobrevivido, esto no. Son todos terribles, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Exelis quirúrgica, que es la más reconocida actualmente, la mejor terapéutica disponible para prolongar un poquito más la vida del paciente. Nada más. Nada más. Lo prolongas un poquito, nada. Incluso con dejando, yo recuerdo tenía una vecina, dejó 2 hijos huérfanos, ella también, con un tumor pequeño, le hicieron una hepatectomía derecha, uno solo tenía una hepatectomía derecha en el INEM, ella era asegurada, y bueno, se quedó con todo el lado izquierdo. Al año tenía múltiples nódulos en todo el lado izquierdo. Ella falleció al año y 2 meses más o menos, no llegó a los 2 años
dejando dos hijos en colegio, mal. Y obviamente se fue rellenita. Después de la hepatectomía empezó a caer flaca y prácticamente falleció caquética totalmente. Creo que llegó a pesar, no sé, 28 kilos, 30 kilos en su casa cuando falleció en su domicilio. A eso llega. Trasplante hepático, ya hemos dicho, no sirve, no hay, ya no se hace. La alcoholización del tumor, muchas veces lo alcoholizan tratando de agarrar. Simplemente eso aumenta, a veces un poquito más, no se puede. Tratamiento curativo. La alcoholización con whisky. Vladi está bien curado. Para matar la polilla. Existe otro tratamiento, la crioablación, tratar de agarrar y cauterizar y que hagan esto. Tampoco. Quimioterapia sistémica, y acá va a faltar la quimioembolización, que es lo que se está haciendo hoy en día, la quimioembolización. Entre todos, aunque diga que la exeres quirúrgica sería el mejor supuestamente, la quimioembolización ya está superando porque es un tratamiento menos invasivo, con menos agresión para el paciente, sabiendo que se va a morir. Entonces le hago menos cosas y él listo. ¿Y cuál sería la otra que quedaría acá? Los tratamientos alternativos que existen y uno no debe dejar creer, ¿no? Hay hierbas, hay esto que se toma y no sé. Y hay gente que uno no puede creer si vivo se desaparece. Se toma uña de gato, lengua de perro. Esas hierbas, por ejemplo, en los tumores se toman bastante. La uña de gato, la mazazamba y la lengua de perro, la lengua esas tres se mezclan. Solo en cada chusco, pero... Y muchos de los pacientes se ha escrito que tienen desaparición del tumor. Tumor de estómago, tumores de ovario, tumores de páncreas, ¿sí? Ahora, ¿cómo? No lo sabemos. No lo sabemos. Hay un trabajo que están mostrando en el, no sé si es el de Valiente, creo que se está haciendo, están haciendo los tumores de estómago, por ejemplo, que es la gorgojoterapia, no sé si lo han escuchado, que es comerse gorgojos, para todos los días se van comiendo gorgojos preparados. Y mucha gente describe que sus tumores, cuando estaban desahuciados, que la medicina no podía hacer nada, han remitido y han mejorado y muchos han desaparecido. O sea, en conclusión, cuando tú sabes que es un tumor que no tiene cura por nada, pues haz lo que sea para tratar de sobrevivir. Si te funciona, en buena hora será, si eres religioso porque Dios quiere, y si no, pues no hay otra cosa. O sea, científicamente, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada y nada. Todos terminan quimioembolización, etcétera, etcétera, todo lo que estamos viendo. Estadísticas. Sobrevida. ¿No? De acuerdo a los estadios. Todos se quedan con la muerte. No hay ninguno. A 2 años es excepcional. Son de todos los pacientes, es distinto tipo de estadísticas, hasta 36 meses. Nosotros estamos hablando de 3 años más. Menos de 36 meses estaríamos hablando casi 3 años. Excepcional, es una estadística muy buena, ¿no? Tratamiento quirúrgico versus tratamiento médico a 36, 42 meses. El tratamiento quirúrgico se supone que tiene un mayor porcentaje de sobrevida que el médico actualmente, si hablamos de sobrevida. Pero en general el 80% no llega a 2 años y eso está determinado. Y lo único que tengo que saber que en niños existe algo igual, con la misma evolución, todo que se llama hepatoblastoma. No. ¿Sí? Entonces, hepatocarcinoma en la mayoría, pero hay un tumor agresivo muy similar que se conoce, que es el hepatoblastoma, que se da en niños. Más de eso, no tengo que saber, no, con que sepan el nombre, ya se terminó. Sí, Padrino. ¿Viste, padrino? ¿Cómo? Padrino. Sí, ¿en qué caso me va a servir?